el recurso. Entonces, muy buenas tardes de nuevo. Les voy a mostrar entonces los elementos que les sugiero estudiar y preparar también un guión para presentar este cuaderno en el que queremos vincular los conceptos de álgebra lineal sobre vectores coordenados y cambio de base, ver esos conceptos, cómo pueden ayudar en la optimización de un modelo predictor, sea de regresión, modelo de regresión lineal o multilineal o de redes neuronales, para predecir rendimiento de un cultivo. Entonces, el título de la clase es Transformación de dominios de datos, coordenadas y cambio de base en la optimización de agronegocios y agricultura de precisión. Entonces aquí ya viene una imagen que va, aquí nos lo habla de que Géminis, que fue el que nos generó esta imagen, nos habla de un espacio de vectores de características donde están mediciones del suelo en cuanto a humedad y nitrógeno. Y queremos que esas dos mediciones de humedad y nitrógeno en el suelo, encontrar un sistema de coordenadas para esos datos recogidos que estén, un sistema de coordenadas en el que los vectores, en ese nuevo sistema de coordenadas, los vectores base de ese nuevo sistema de coordenadas, estén en la dirección de máxima varianza de los datos. Es decir, me diga cuáles son las componentes principales. Y eso nos permitirá que podemos, eso fundamenta lo que en Machine Learning se llama reducción dimensional, porque si uno encuentra esos vectores, va a encontrar que hay uno que le sobra, es decir, que hay variables que puedo desechar y puedo quedarme nada más con de los datos la información importante. A eso de desechar parte de la información para quedarse solo con la relevante, se le llama reducción dimensional o eliminación de ruidos, en este caso para datos agropecuarios. Entonces aquí en la imagen vemos de que están los datos, horizontalmente son datos de humedad contra niveles de nitrógeno en el suelo. Y esos datos se ven como en forma de puntos, como les decía ahorita. Entonces en el sistema coordenado rectangular, el usual, en el que el eje Y es vertical y el eje X es horizontal, la descripción de esta información no es tan buena. Los modelos no se producen, los modelos predictores no se comportan igual de bien a como cuando encontramos este otro sistema coordenado azul, en el que el sistema coordenado azul sí va en la dirección de variabilidad de los datos, porque los datos se están moviendo así diagonal, no se están moviendo ni horizontal ni vertical. Entonces la imagen muestra como el sentido del cambio de coordenadas, cambiar del rojo al azul, con tal de que los nuevos vectores base, uno de ellos esté en la dirección en la que de variabilidad de los datos, en la dirección del comportamiento de los datos. Y ya aquí entonces nos muestra el sentido del gráfico, entonces que los vectores rojos son los vectores E1 y E2, la base canónica de R2, que nosotros vimos en la clase, volverlo a recordar, y que los vectores azules ya son una nueva base B1, B2, que representan una nueva base ortogonal, es decir, vectores que forman vectores perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 entre sí, en donde uno de ellos se alinea con la dirección de mayor dispersión o variabilidad de los datos. Entonces, aquí ya muestra la justificación de eso, de qué sirve ese cambio de sistemas de coordenadas, y nos dice que en el análisis de datos masivos en agropecuaria, a menudo los ejes naturales, los de la base estándar, el eje X y el eje Y, no son tan eficientes para describir un fenómeno. Entonces, ya nos muestra que en este gráfico ilustra como mediante el cambio de base, cambio de los rojos a los azules, podemos encontrar un nuevo sistema coordenado donde la información se interpreta de forma más directa. Entonces, geométricamente una información se interpreta de forma más directa si el sistema coordenado está en la dirección de máxima variabilidad. Y aquí ya le da las razones dentro del Machine Learning, que esta es la esencia geométrica de técnicas como el análisis de componentes principales,
que busca, en definitiva, encontrar ese nuevo sistema coordenado y de ese nuevo sistema coordenado quitar la variable que no importa tanto. Mm, Esa quitar la variable o eliminarla se le llama reducción dimensional. Y es que en este gráfico la variable que importa es la larga que está en la dirección de los datos. Y la otra, la azulita perpendicular a la otra azul, no importa tanto porque ella no está en la dirección de variabilidad de los datos, la dirección de variabilidad. Entonces ella se puede eliminar porque la que en realidad da información es la azul larga. Entonces, eso de poder eliminar vectores de información, en este caso el vector cortico azul, se le llama reducción de dimensionalidad y hace que los modelos predictores se comporten mejor. Entonces aquí eso es lo que queremos mostrar. Bueno, aquí ya otros fundamentos matemáticos, estos los pueden, si lo alcanzan a leer y comprender, está bien, pero esa partecita, yo hasta aquí las que yo les digo es como lo más importante, pero si le quieren dar como más fuerza a su discurso, me encantaría. Y aquí, aquí viene lo de los autovalores y la dirección de máxima varianza, es decir, los conceptos que están asociados a este trabajo, los conceptos del álgebra lineal, pero eso no los vimos nosotros. Esos son de lo último tema, los eigenvalores y eigenvectores de este curso. Entonces, de pronto no son, no nos vamos a detener mucho en ellos. Lo voy a dejar ahí en el cuaderno, pero no nos detenemos en ellos porque en el curso no se alcanzó hasta ese tema. Ese tema es el último, es como alrededor de los módulos 19, 20, 21 y 22. Es por los últimos módulos. Pero nosotros llegamos hasta el séptimo trabajando duro, pero nos dio hasta el séptimo. Entonces en esa parte no mencionamos esa partecita, esta parte no. Y ya aquí abajito viene la descripción del contenido. Entonces después de la imagen introductoria, viene el título, imagen introductoria, ahora el contenido. Entonces en el contenido de este cuaderno está ese desarrollo temático en el que está primero la fundamentación geométrica, el vector en distintos escenarios, el concepto de vector como entidad portadora de información. Entonces en agropecuaria, el vector guarda las mediciones de humedad y temperatura y pH, etcétera, y otras mediciones en agropecuaria. Entonces así, el vector para agropecuaria es donde está aglomerada la información sobre un terreno en cuanto a variables como humedad, temperatura, pH y otros. Nivel de nitrógeno, potasio, bueno. Y la base canónica RN frente a bases personalizadas según la naturaleza del negocio. Bueno, eso ya es parte para administración. Cada vez que le hable sobre negocio, es el componente acá ya no de agropecuario, sino de administración de empresas. Entonces ese no es nuestro objetivo. Y la representación de coordenadas, porque la misma parcela de datos se ve distinta desde diferentes ángulos. Entonces, aquí justifica el hecho de que en realidad el cambio de coordenadas es un cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva. Entonces yo puedo ver una parcela de datos desde diferentes ángulos o perspectivas. Ahorita lo vimos desde la perspectiva roja, que es la de los ejes coordenados usuales, el eje X y el eje Y, a la perspectiva azul, que son unos ejes inclinados. Entonces, esas son formas de ver los datos diferentes, solo que hay una forma mejor, la del azul, que permite predecir mejor. Entonces, como que le va dando el sentido al cambio de coordenadas, a representar los vectores en otro sistema coordenado. Y aquí ya la mecánica del cambio de base es el otro concepto. El primero es el de vector, el segundo es la mecánica del cambio de base, que habla de que para hacer el cambio de base hay un concepto llamado matriz de transición, que usted multiplica los datos por la matriz de transición y le da los datos en el nuevo sistema. Nosotros no alcanzamos a ver hasta la matriz de cambio de base. Entonces esta partita no la tienen como que detenerse mucho, pero sí entender de que uno lo escribe es que entonces cuando yo quiero cambiar los datos a un nuevo sistema coordenado, pues hay una matriz por la que se multiplican esos datos para obtener los nuevos. Esa es la partecita de cambio de base en cuanto a la justificación en álgebra lineal de cómo se obtiene ese cambio de base. Y la tercer concepto es la aplicación en ciencia de datos de la reducción de redundancia o la reducción de la información que no va a ser más importante.
Eso habla de un proceso de ortogonalización, la creación de bases donde las variables no estén correlacionadas, es decir, no sean dependientes unas de otras, o no haya vectores de información dependientes de los demás. Entonces son la ortogonalización, el que los vectores sean o forman un ángulo de 90, asegura que sean independientes. Porque acordate que dependientes son un vector uno sobre el otro, es decir, el ángulo entre ellos es 0 o 180. En cambio, cuando el ángulo entre ellos es de 90, ellos son independientes. Y aquí se los voy a poner, es que la ortogonalización asegura la independencia de los vectores y la independencia de los vectores asegura que efectivamente no tengamos información redundante. Entonces, el que los vectores sean perpendiculares, que eso se dice ortogonales, asegura la independencia entre ellos, la independencia entre ellos. Y nosotros necesitamos esa independencia porque los dependientes son información redundante. Bueno, voy a dejarlo como hasta ahí. Introducción al espacio de características, el Future Space, como el cambio de base permite identificar los ejes de rentabilidad en una matriz de administración de empresas. Bueno, aquí ya es como en el caso de administración de empresas, ese no. Yo lo dejo ahí es porque yo necesito como la clase que me quede con los dos componentes, cuando trabajo con los de agropecuaria y cuando trabajo con los de administración de empresas. Entonces aquí, implementación tecnológica, y aquí viene entonces ya en la que mmm, vamos a ir a la situación problemática. Aquí vienen ya los objetivos de aprendizaje. Yo voy a quitarles esta partecita para que no les quede tanto texto ahí, sino que de la presentación del contenido pasen directamente a, la parte de presentación de los objetivos de aprendizaje, en el que entonces el primer objetivo es desarrollar esa capacidad de transformar y representar conjuntos de datos mediante el concepto de cambio de base o cambio de coordenadas para optimizar la interpretación de variables críticas en modelos de analítica avanzada en el sector agroindustrial. Ese sí lo presentamos que ese es el objetivo, entender el objetivo del asunto de cambio de coordenadas. Que el asunto de cambio de coordenadas es coger los vectores y transformarlos para verlos de una manera diferente, pero que esa forma diferente genera unos mejores modelos predictivos. Y los objetivos específicos, conceptualizar la estructura vectorial, dominar la transición matricial, implementar soluciones computacionales y evaluar el impacto en Machine Learning. Y es porque ese cambio de coordenadas hace que los modelos, el Machine Learning lo que se trata es siempre predecir en agropecuaria, por ejemplo, rendimiento agropecuario. Entonces, si se busca predecir, queremos predecir de la mejor manera. Y la mejor manera es cuando efectivamente hacemos el cambio de coordenadas para obtener unos ejes o unas variables reducidas para que el modelo de Machine Learning se comporte mejor. Aquí ya viene una justificación de esto, esta parte no la necesitamos acá. Entonces ahí están los objetivos, luego las preguntas orientadoras. Por ejemplo, si un dron y un sensor de suelo miden el mismo fenómeno en un cultivo, pero en unidades y escalas distintas, ¿cómo podemos garantizar que ambos están hablando del mismo vector de estado en el espacio de datos? Entonces está hablando, es como, puede que un dron y un sensor agropecuario, puede que ellos en realidad estén dando la misma formación. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si están dando la misma información? O sea, si están dando información redundante, porque si están dando información redundante, usted puede decir, entonces no los utilizo los dos para medir, porque nada más con uno ya obtengo lo que el otro me puede obtener, lo que me puede dar. Entonces, lo que busca en esta parte para el ingeniero es a veces también disminuir la reducción dimensional, busca disminuir el número de dispositivos necesarios para hacer una buena medición agraria que lo lleve a una buena toma de decisiones o una buena predicción agraria. Es así, él quiere ver cómo podría yo ver o establecer que las dos mediciones están hablando de lo mismo, es decir, tienen la información redundante o no.
Y otro es desde la eficiencia administrativa, pero ese no es el que nos interesa para agropecuaria. Desde la computación es por qué para el algoritmo de Deep Learning es más sencillo aprender de datos cuyas coordenadas están expresadas en una base ortonormal. Ortonormal es que entonces los vectores sean ortogonales o perpendiculares, que en una base con ejes oblicuos o altamente correlacionados. Es mejor para el Deep Learning. Entonces están mostrando que en el Deep Learning, que también es parte de la ciencia de datos para la predicción, solo que con redes neuronales, es mejor tener expresados los datos en bases coordenadas ortonormales o perpendiculares para que la predicción sea mucho mejor. Esas es como las preguntas orientadoras. Aquí viene la justificación de esto, pero esa no la necesitamos, entonces las quito de aquí para que ya también presente entonces la introducción, que en la práctica, en la ingeniería agropecuaria y la administración de empresas, nos enfrentamos constantemente a la multidimensionalidad, muchas dimensiones, muchas variables agrarias. Una hectárea de cultivo no solo es tierra, es un vector de datos compuesto por niveles de pH, conductividad eléctrica del terreno, estrés hídrico, rentabilidad por metro cuadrado. Entonces, todas esas son dimensiones del terreno, multidimensionalidad. Sin embargo, los datos crudos, tal como los entregan los sensores o los sistemas contables, los entregan en la base estándar y a menudo ocultan patrones críticos debido a la correlación entre ellas o el ruido. Entonces, este módulo introduce el concepto de coordenadas y cambio de base como la herramienta maestra para la reperspectivación de la información. Cambiar de perspectiva, cambiar de base para efectivamente ya no tener variables correlacionadas, sino variables independientes. Aprendemos que un cambio de base es, en esencia, una traducción. Movemos de un sistema de referencia genérico a uno optimizado para la ciencia de datos, a uno optimizado, a uno mejor, mediante el uso de Python y formalización de las expresiones matemáticas con LaTeX, esa partecita para que los modelos puedan funcionar mejor. En este caso habla de que algoritmos de Machine Learning que pueden ver con mayor claridad. Entonces, al finalizar, el estudiante no solo entenderá la mecánica de las matrices de transición, sino que podrá justificar por qué una base de autovectores es preferible para predecir el rendimiento de una cosecha o la volatilidad de un mercado financiero, documentando todo el proceso bajo estándares profesionales. Es decir, que entonces esta partecita nos muestra que efectivamente nosotros necesitamos una base mejor donde expresar los datos para predecir mejor. Y aquí la justificación del diseño, esta parte no la necesitamos acá, se las quito de ahí para que no la tenga que tener en cuenta. Y aquí sí viene la parte de la situación problemática. Entonces aquí viene la situación problemática, es la aplicación real agropecuaria. Entonces aquí optimización de sensores en agricultura de precisión, ingeniería agropecuaria. Entonces esa parte sí hay que presentarnos mucho, a contar la situación real en donde está aplicando ese concepto de álgebra lineal. Espérate, yo miro a ver porque no sé si, sí, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Ay, muchas gracias. Bueno, Sí, entonces profe. aquí, eso, como el sentido del asunto. Entonces, en esta parte de la situación problemática se centran bastante. Un sistema de monitoreo de cultivos utiliza sensores que miden simultáneamente reflectancia en el infrarrojo cercano o NIR y la reflectancia en el rojo o red para calcular el vigor de la planta. Entonces esto yo lo veo como que me da a entender a mí como profesor de que es que a veces hay unos sensores como que para darse cuenta de la salud de la planta, como que hacen análisis de colores, de color. En este caso veo que de reflectancia en el infrarrojo y reflectancia en el rojo. Esa parte es como que también yo lo entiendo, ustedes podrían consultarlo ampliamente o de pronto ustedes ya lo han escuchado y lo amplían, de cómo se dan cuenta de la salud de la planta a través de la, del análisis de la luz que hay alrededor de ella o de la que ella refleja o de la que ella refleja. Entonces hay unos sensores que permiten medir la salud de una planta
a través de el análisis de la luz. Sin embargo, estas dos variables están altamente correlacionadas. Estas dos variables, correlacionadas o dependientes. Cuando la una aumenta, la otra tiende a hacerlo de forma casi lineal, lo que genera redundancia o multicolinealidad en los modelos de Machine Learning. Entonces aquí muestra el problema de estos dos sensores porque dan información muy correlacionada. Entonces el problema es que las coordenadas actuales de estos datos no permiten ver claramente la variación real del estado fitosanitario de la planta. No permiten ver claramente la variación real del estado fitosanitario de la planta. Esa parte de fitosanitario ustedes lo pueden ampliar porque ustedes yo creo que ven yo me imagino que ahora ya en séptimo semestre saben eso de fito o de fitosanitario. Entonces como yo lo veo como de como fito es como tiene que ver como con la coloración de la planta. Ok. No, profe, tiene que ver con plagas. Ah, con plaga. Ah, bueno, entonces la variación Es real como para del llevar estado. el control sanitario de un cultivo, profe, más que todo. Excelente. Ah, bueno. Entonces miren que aquí ya esta parte ustedes le combinan ese saber propio de ustedes en cuanto a esto, el saber agropecuario del asunto. Y lo único que ven en matemáticas aquí es que esos sensores dieron unos datos que son unos vectores que constituyen matrices de datos. Y que esos vectores a veces están muy correlacionados y eso no permite describir bien lo que de las plantas estos datos describen. Entonces el reto dice que es realizar un cambio de base a un nuevo sistema de coordenadas donde el primer eje capture la mayor variabilidad que tiene que ver con la salud del cultivo y el segundo eje capture el ruido, facilitando la detección de anomalías en el crecimiento. Entonces así nos vamos a quedar con una base que tiene un vector que está en la dirección de mayor variabilidad y que nos va a hablar de la salud del cultivo. Entonces en definitiva, y la otra simplemente me va a hablar, el otro vector de datos simplemente me va a hablar de lo que puedo desechar, las anomalías. Entonces va a quedar un vector que me habla bien de la salud de la planta y el otro que lo puedo desechar porque me habla es de las anomalías. Eso es lo que se busca en el reto. Ya esta parte es, la situación 2 es administración de empresas, ese no lo tienen que tomar. Y aquí ya le quito lo de la justificación, que eso no lo necesitan tomar. Y ya aquí, y aquí viene que él genera los datos. Espérate, yo miro a ver si, vamos a ver, aquí. Bueno, esta justificación la voy a dejar ahí, pero aquí están los datos de los dos sensores simulados de manera artificial. Entonces miren que aquí están los datos del sensor red, punto 22, punto 19, punto 23, ¿cierto? Están los datos. Y del sensor near, punto 58, punto 56. Y eso y la etiqueta es estas dos mediciones para el cultivo A. Para el cultivo de maíz lotea, estas otras dos para ese mismo cultivo, estas otras dos para este mismo cultivo. Es como que fueran mediciones en diferentes momentos, no sé si del día, la hora, la semana, el mes, pero mediciones dentro del mismo cultivo o mediciones en diferentes lotes del mismo cultivo o diferentes partes o porciones del mismo cultivo, pero son mediciones de esas reflectancias que presentan las plantas. Entonces aquí están los datos. Y aquí, bueno, aquí lo genera los datos artificiales, pero para la parte de administración. Entonces a ustedes les interesa es este. Entonces ustedes decir, vean, es que los datos vienen así. Los datos de sensores son números que vienen así, que forman matrices de datos, en donde las columnas son las variables. Una variable es el sensor red y la otra variable es el sensor near. Y ya la otra es una etiqueta que le dan para cada uno de esas mediciones. Y acá, bueno, esos son las de administración, eso no los tiene que detener. Y aquí él los grafica. Entonces aquí él grafica la de los sensores y esta es la de administración en la de la derecha.
Entonces mire que la de los sensores tiene un comportamiento en el que los puntos están como alrededor de una recta de pendiente positiva. Entonces miren que la dirección de variabilidad de los datos es oblicua, no está paralela al eje X ni paralela al eje Y, la variabilidad de los datos. Entonces se busca entonces que los ejes perpendiculares no van a describir bien la información, sino un sistema de ejes nuevo que esté un vector en la dirección de variabilidad de los datos y uno perpendicular que me hable del ruido y que ese es el que voy a poder desechar. Entonces aquí le muestras gráficamente cómo se ven los datos. Mire que el eje horizontal es el sensor red y el eje vertical es el sensor NIR. O sea, son las reflectancias que tomaron de la planta, ¿cierto? Ese es el gráfico. Y aquí, aquí este es otra vez los datos, otra vez los presenta de nuevo. Eso no lo necesitamos. Bueno, yo creo que lo puedo quitar porque los confunde. Entonces, no, nada más la gráfica de los dos datos. Y aquí viene la solución del problema. Ahí ya mostró los datos y necesita efectivamente hallar el nuevo sistema coordenado, porque ese fue el objetivo que nos pusimos en la situación problemática. Entonces dice que para resolver este problema utilizamos lo que se llama análisis de componentes principales sobre ese dataset de sensores, el dataset o datos de los sensores. El proceso consiste en encontrar los autovectores de la matriz de covarianza, las cuales definen el nuevo sistema de coordenadas. Autovectores, los que les decía que es un tema posterior de este mismo curso, pero entonces no se tienen que detener tanto en eso, sino que efectivamente él va a buscar esos vectores bajo un proceso que tiene nombre, ¿cierto? Análisis de componentes principales. Ojalá lo aprendan muchísimo, al menos el nombre, porque esto en su formación, como tiene que ver con agropecuaria, es probable que vuelvan y se topen con él. De hecho, este trabajo que yo hago es porque siempre tengo la esperanza de que el hacer que estos cursos sean más cercanos en ingeniería agropecuaria hace que efectivamente alguna vez ustedes dentro de su desarrollo profesional o su ejercicio profesional se vayan a topar con esta parte de tener que analizar datos obtenidos de sensores en una hacienda agropecuaria donde ustedes estén trabajando. Entonces es como porque van a tener un contacto con los datos. Aquí la preparación de la matriz de covarianza. Entonces él acá aquí en este código, él está, en realidad va a generar 200 datos. Cuando dice acá nsample, él va a generar 200 datos aleatorios que distribuyen normal. Esto yo creo que lo vieron ustedes en estadística, distribución normal o acampanada de media .2 y varianza .05. 200 datos para simular las mediciones del sensor red. Y también va a generar 200 datos, pero aquí ya muestra que el sensor NIR lo está definiendo como .8 veces el sensor red. Cuando lo muestra como el sensor NIR igual a .8 veces el vector red, esta parte está diciendo que NIR depende de red. Es decir, porque él es un múltiplo de red, un múltiplo escalar. Entonces, aquí es donde uno ve un múltiplo escalar, un vector como múltiplo escalar de otro. Es decir, aquí es donde ve que hay vectores, que uno de los vectores de datos es dependiente del otro. Eso hace que la información sea redundante. Aquí él ya los aglomera esos dos datos. Aquí le voy a poner como, aquí es donde él está apilando los datos. Entonces aquí está apilando los datos que generó, de los sensores. Y aquí está centrando los datos. Es un proceso que se hace en ciencia de datos, que es a esos datos restarle la media. Eso es como un proceso que, bueno, no es como lo que más les interesa acá, pero yo al menos se los comento. Es como también como motivándolos a que en ciencia de datos se hacen muchos procesos que tienen que ver con estadística. Entonces, al promedio de cada una de las mediciones, en cada uno de los sensores, les va a restar a cada una de esas columnas el promedio de cada columna.
Y eso hace que obtenga unos datos centrados, por eso lo llamó X-centered, centrar los datos, y aquí ya calcula la matriz de covarianza, que es la matriz que se obtiene al coger esos datos y multiplicarlos por la traspuesta. Entonces aquí está hallando la matriz de covarianza, que, o sea, él está haciendo el proceso de hallar el nuevo sistema de ejes que va a ser mejor para poder describir los datos de esos sensores, que es el objetivo que buscamos. Entonces él simplemente lo está mostrando, entonces ustedes lo único que hacen es como hacer el comentario de que acá, cuando dice la matriz de covarianza, en realidad él está contando el hecho de que genera unos datos, pero ya no genera poquitos como vimos ahorita, sino 200, porque en agropecuario usted va a encontrar de que esos sensores miden muchos datos. Fíjese que hay sensores de que miden datos cada minuto. Entonces, si todo el día están trabajando las 24 horas, esos datos, esos sensores, generan unas matrices de datos inmensas. Entonces, ahí es donde se vuelve muy importante este lenguaje para que cuando tenga esos datos, él se los procese. Entonces, aquí ya él está haciendo eso. Ahora va a determinar los vectores ortogonales en la dirección de máxima variabilidad, y eso lo hace calculando los eigenvalores y eigenvectores en esta porcioncita del código. Entonces aquí generó el vector de máxima variabilidad y el vector de ruido. Aquí encontró los dos vectores que buscamos. Y la matriz de transición y transformación, aquí está la matriz que permite transformar los datos al nuevo sistema coordenado. Y entonces así ya aquí quedan los datos nuevos. Entonces los datos nuevos, mire que ya son números diferentes. Son 200 datos. Aquí le voy a poner que le voy a quitar el head para que les permita ver aquí el numerito, que son 200 filas, 200 datos, pero ya los datos ya numéricamente cambiaron. Antes estaban así. Aquí le voy a mostrar X. Aquí le vamos a mostrar, esos datos estaban así. Vamos a darle X centered. X, no, pero X solito. Aquí me los muestra así, punto 22, punto 58. Y así todos los 200 datos. Pero aquí ya cuando los transformó, acá, quedaron los 200 datos ya números más chiquiticos. Empezando porque son números más chiquiticos. Pero describen mejor la información. Ahora entonces aquí explica cómo se determinan esos vectores, y aquí ya nos va a graficar lo que lo logró. Entonces aquí ya no lo va a correr, sino que mire que están los mismos datos, solo que en gris. Están los ejes negros, que son los ejes originales en la base canónica, los negros, y los nuevos ejes, el rojo en la dirección de la máxima variación de los datos y el azul en la dirección perpendicular, esa variación. Y ya con eso, o sea, que aquí logró la nueva perspectiva para esos datos. La nueva perspectiva, entonces ya logramos los datos cambiados en la nueva base y logramos los vectores y verlos geométricamente, los vectores que determinan la nueva base o la nueva perspectiva para ver los datos. Entonces, esa es la partecita que se logró ahí. Y la parte de Leonardo que me falta es que además de hacer eso, muestre que las predicciones con los nuevos datos son mejores que con los datos anteriores. Esa es la parte que me falta completarles. Aquí viene la teoría de definiciones fundamentales. ¿Qué es eso de base para un espacio vectorial? Que base es un generador LI. Que son vectores de coordenadas, que ese fue el que nosotros vimos, que si tengo dos bases, bueno, que si tengo una base para un espacio vectorial, aquí tengo B como un conjunto de n vectores, B1, B2 hasta Bn, una base para B. Entonces, para cada x en B, ese x en B, en ese espacio vectorial, se deja escribir como combinación lineal de los de la base, claro, porque si es base, todos los vectores se dejan expresar del espacio, se dejan expresar en términos de la base. Solo que nosotros vimos que los escalares de la combinación lineal son las coordenadas de ese vector en esa base. Entonces aquí le está definiendo qué es eso de vector coordenado. Es el vector cuyas componentes son las
son las coordenadas, y las coordenadas que son los coeficientes de esa combinación lineal. Y ya aquí le habla sobre cómo se hace el cambio de base con matriz de transición. Esa parte no alcanzamos nosotros a verla. Y el concepto de bases ortonormales, es decir, bases en los que los vectores son ortogonales, es decir, el producto escalar es 0, y son de norma 1. Y aquí ya, esta parte de la justificación de las definiciones, dejémoslo así. Y aquí ya hay otros ejemplos de aplicación. Pero me quedó faltando la de otra. Pero bueno, yo ya aquí se lo voy a, para futuros estudiantes, ya no me tocó, ya no me lo alcancé para ustedes, pero para futuros estudiantes, aquí ponerle que la situación problemática, esa situación me la diseñe con datos con dos variables predictoras, como está en estos anteriores, pero con una variable objetivo a predecir, por ejemplo, toneladas de maíz, para calcular los vectores de cambio de base que permiten la reducción dimensional que haga el nuevo atributo, que haga que el nuevo atributo haga que el modelo de regresión o de red neuronal se comporte mejor en cuanto a predicción. Entonces, ese ya lo tengo aquí para poder que me quede el diseño después mejor. Y esa es la parte que yo quiero que describan. Entonces, aquí lo voy a parar aquí. Pero miren que no hay que utilizar lenguaje